Muy buenos días a todos. Damos el inicio correspondiente a la sesión del día de hoy. Por favor, estar atentos a la lista. Voy a llamar a la lista enseguida. Em, Se encuentra Tania Guarachi. Está presente Tania Guarachi. Se encuentra Aguilar Mamani, Roswell. Ayala Nina Vilma. Caguapasa Pérez Rosa Isela. Presente, licenciado. Callisaya Pasa José Brian. Cauche Condori Jane Nixon. Presente, licenciado. Choque Quispe Mabel Sandra. Clares Guaypa Gabriel. Hidalgo Llana Ronald. Presente, licenciado. Juanca Carlos Rosario Paola. Está Juanca Ramos Zenobia. Helen Sarida Curo Quispe. Mamá Nisaka Caterín. Presente, licenciado. María Nela Mamani Condori. Chile Stephanie Márquez Quispe. Nelson Nina Cusi. Presente, licenciado. Lisette Quispe Mamani. Fabián Salazar González. Presente, licenciado. Jocelyn Yugra Quispe. Ya presente, licenciado. Listo. Me llama a la lista. Alguien que no le he llamado y está presente. Alguien que ha ingresado. A mí dice, ¿Cuál es su nombre? allá la niña Vilma Soledad. Ayala Nina Soledad. ¿Ya? ¿Quién más? Licenciado, buen día. Sí. Huanca Carlo, por favor. Juanca Carlos Rosario Paola. Sí, licenciado. Ya está. ¿Quién más? Licenciado Stephanie Márquez. Márquez Estefan. Ya está. ¿Quién más? ¿Nadie más? Bien. Con eso damos el inicio correspondiente a la sesión del día de hoy. Ahí está nuestro plan de trabajo. Vamos a ver justamente un poco más de los intervalos de confianza de esta inversión interválica y la estadística no paramétrica, ¿no? Que es la unidad número 3. Vamos a hablar de la distribución normal Z estandarizada, como la T de Student, las que mayormente se implementan dentro de la investigación científica. Por lo cual, voy a pasar por el grupo de WhatsApp. Ustedes me dicen, por favor, si les ha llegado. Voy a enviarles dos tablas en el grupo de WhatsApp. Son dos tablas estadísticas que son muy importantes para poder ir trabajando en relación a las pruebas de distribuciones, ¿no? Vamos a ir con estadísticas no paramétricas, pero antes de eso vamos a ver un poco en lo referente a intervalos de confianza. Bien, me dicen si en el grupo de WhatsApp les ha llegado la tabla. Ahí está la de Student y la tabla normal Z estandarizada. ¿Me indican si les ha llegado? Sí, Sí. licenciado. Ya, muy bien. Bueno, ustedes pueden ver que en varios autores tienen distintas tablas, pero por lo general hay que saberlos interpretar. Es bien importante eso. ¿Sí? Entonces vamos ahora con
estimadores. Estamos justamente, voy a compartir la pantalla. Vamos a ir hablando un poco de manera muy concreta y directa. ¿Cuál es la utilidad? Estimadores, ¿no? Vamos con estimadores. Bueno, dentro de la estadística misma, para hacer una estimación puntual o por intervalos, bien importante tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de intervalos de confianza, indica si esa medida se encuentra en cierto tipo de rango entre un valor mínimo y un valor máximo. Entonces, cuando nosotros hacemos justamente el cálculo de intervalos de confianza, es bien importante lo siguiente, ¿no? Voy a hacer, por ejemplo, aquí una línea de intervalo. Aquí tengo otra y otra. ¿Sí? Supongamos que tengo aquí los intervalos, ¿no? De un cierto determinado rango determinado, ¿no? Supongamos de 0, si estoy de 0 hasta un valor o dato numérico, ¿no? Supongamos al 10, al 100, al 1000 o tal vez al 1, ¿sí? Del 0 al 1, supongamos. Entonces vean que tengo varios intervalos. En esta estimación lo que se requiere es justamente determinar un valor o dato correspondiente, ¿no? Puede ocurrir de que cierto tipo de dato, por ejemplo, la media o promedio aritmético poblacional, pues se encuentra ahí, puede estar en esta, puede estar en esta otra, o en esta otra, ¿no? Entonces, miren, para poder determinar el intervalo correspondiente a un cierto tipo de nivel de confiabilidad o de confianza, va a depender mucho, ¿no? Si trabajo a un 95%, a un 97%, menos del 50% o un rango de 60 a 70%. Tengo intervalos correspondientes. Quiero determinar ese intervalo adecuado. Probablemente en alguno de ellos no se encuentre ese parámetro estadístico, ¿no? O ese valor numérico. Entonces, cuando hablamos justamente de intervalos de confianza para medias, diferencia de mes, cuando se tiene dos grupos de proporciones que nos relacionan a, a lo que es el porcentaje, entonces hacen una distinción importante. Para esto, debemos de ver justamente cómo hacer la interpretación misma de distinguir estimación puntual y la estimación por intervalos. Es una estimación, proviene del latín estimation, que significa estimación, precio, valor que da a una cosa. En estadística es una operación mediante la inferencia de un determinado parámetro. Entonces, ¿yo qué quiero realizar? Determinar justamente cierto tipo de parámetro a través de un estadístico conocido en realidad, ¿no? Cuando nosotros tenemos justamente una determinada población, y yo tengo justamente una determinada muestra, supongamos que aquí yo tengo mi muestra correspondiente, estamos indicando lo siguiente, ¿no? Que en esta, supongamos que trabajo con una muestra pequeña, conozco el promedio muestral. Pero a partir de este promedio muestral, yo quiero determinar justamente y acercarme lo más cercano posible al promedio, ahí está, mu, promedio poblacional. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando justamente estimación de parámetros, ¿no? Aquí. Los parámetros hemos dicho que se trabajan con una población y los estadísticos se trabaja con una muestra, ¿no? Aquí adentro van a encontrar estadísticos, ¿no? Estadísticos. Y obviamente en la población vamos a trabajar, dijimos, con parámetros. Parámetros estadísticos, ¿no? Como por ejemplo, se simbolizan los parámetros, dijimos, con las letras griegas, ¿no? Mu, sigma, eso se lo conoce como la varianza, o sigma cuadrado, que es justamente la varianza y esta es la desviación estándar poblacional, la varianza poblacional, la media poblacional o la de proporciones, la P mayúscula, ¿no? Proporción poblacional. Estadísticos, como X barra, la media muestral, la S minúscula, dijimos que es la desviación estándar, ¿no? Muestral, la que es S minúscula, pero elevado al cuadrado, se lo conoce como varianza muestral, y la que es la P minúscula, proporción, ¿no? Proporción muestral. Estos estadísticos, cada uno de ellos se van a ir justamente en relación a determinar, a estimar cierto tipo de parámetro. La varianza muestral en relación a la varianza poblacional. La de proporción
muestral a la proporción poblacional. Lo que es justamente la desviación estándar muestral con relación a la desviación estándar poblacional, ¿no? Entonces, estos para nosotros son los parámetros, ¿no? En letras griegas. Y estos los estadísticos. Entonces, nosotros a partir de estadísticos hacemos la inferencia estadística, ¿no? Estimamos, nos acercamos, nos aproximamos a estos parámetros. Si aquí el promedio, supongamos, de calificaciones de un determinado curso, supongamos tenemos aquí en una población de ¿cuánto? De 50 estudiantes, una muestra de 10 estudiantes, les implemento un test, supongamos, de coeficiente intelectual, en promedio de calificaciones de esa muestra es, supongamos, de 70 sobre 100. Entonces, ¿qué implica eso? Que yo tendría que acercarme, ¿no? Si esta muestra es muy significativa, representativa, la media de la población de calificación también tendría que aproximarse a 70 o más, o probablemente menos. Puede ser 69 o puede ser 71 o 72, ¿no? Entonces, depende, ¿no? Eso depende mucho de qué intervalos voy a tomar en cuenta en relación a la significancia correspondiente. Entonces, ahí estimamos, ¿no? De manera, por intervalos, de manera puntual. Parámetros, ¿no? Parámetros de la población. Por lo general, se los denota un parámetro con el símbolo de tita. Se le llama tita al estimador puntual y se denota también mediante tita sombrero, ¿no? Por ejemplo, el estimador de la media mu se lo denotará, por ejemplo, mu sombrero, ¿no? Entonces, la estimación de intervalos corresponde justamente a ese tipo de valores numéricos que vamos a tomarlos en cuenta. De manera gráfica, ¿no? El estimador es un estadístico, es decir, un valor numérico de la muestra, ¿no? Para generar una estimación y que es una variable aleatoria. La estimación es el valor que toma el estimador, por ejemplo, estimación puntual y por intervalo. La estimación puntual, obviamente, aquí está tita sombrero, y la estimación por intervalo va a ser tita sombrero menos cierto tipo de valor numérico que yo encuentre. Aquí tengo en la recta de los números reales el intervalo correspondiente y los parámetros a poder determinar. El que está de color verde es obviamente el estadístico. Esto puede ser X barra, S minúsculo de proporción, ¿no? A partir de una población se extrae una muestra. Entonces yo tengo la muestra, determino, calculo justamente estadísticos. Ahí está el estadístico conocido que está de color verde. ¿Qué debo de determinar? A partir de este, debo de aproximar y acercarme al parámetro de la población, ¿no? Si aquí hemos dicho es la media muestral, debo de acercarme a mu, que es la media poblacional, ¿no? Ahí está tita, de color blanquito. Entonces, ahí está la diferencia entre estimación puntual y por intervalos. Por intervalo, de manera puntual, ¿no? Conociendo el estadístico. Por intervalo, conociendo cierto tipo de valor A, ¿no? Que es el intervalo correspondiente. Propiedades, insesgamiento. Puede existir estimadores imperfectos, perfectos, siempre pueden dar valores exactos. El parámetro, pero es razonable el estimador correspondiente. El ejemplo, por ejemplo, tenemos aquí la varianza muestral es insesgado, ¿no? Con respecto a la varianza poblacional, porque la esperanza matemática de la varianza muestral es justamente igual a la varianza poblacional. Es decir, en este caso, el promedio, ¿no? En promedio, el estimador, ¿no? El estimador varianza muestral es igual a la varianza poblacional, ¿no? ¿Y qué significa para nosotros el estimador correspondiente y respecto a esto, ¿no? El promedio o esperanza matemática, algunos conocen como media aritmética. Se lo denota E, ¿no? E con respecto a cierto tipo de variable aleatoria. El segundo punto es la eficiencia. Si tenemos que escoger entre uno y varios estimadores insesgados de un parámetro dado, se suele tomar una distribución muestral que tenga la varianza más pequeña. Entonces, en este caso, se selecciona la varianza más pequeña que es eficiente, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo aquí dos estimadores insesgados de tita, entonces sus varianzas respectivas van a ser estas. Se denota varianza con la B, ahí está, B mayúscula, entre paréntesis, los estimadores insesgados, con la condición de que la varianza del primer estimador insesgado sea menor estricto a la varianza del segundo estimador. Entonces, se dice que el estimador, ¿no? Primero es eficiente porque tiene menor varianza, en este caso, ¿no? A eso se lo conoce como eficiencia de estimadores. ¿Qué es la consistencia? También se llama propiedad de límite, ¿no? De un estimador.
es cuando n es suficientemente grande, vale decir, cuando n tiende al infinito, este es el límite con respecto a cierto tipo de parámetro correspondiente, donde se tiene un intervalo de razón que es menor justamente a un valor, en este caso, ¿no? Consistente, en este caso, respecto al valor del estimador, y que cumple justamente la condición de que el límite de esta corresponde a ser 1. Este tipo de convergencia se expresa el límite como convergencia de probabilidad, se lo menciona, ¿no? Es decir, mientras n sea más grande, suficientemente grande, estamos seguros de que el error entre el estimador, este es el error, es decir, la diferencia, ¿no? El estimador y el parámetro serán menor que cualquier constante positiva, es decir, van a llegar a tender a ser casi iguales en este caso. Entonces tiende justamente, ¿no? Con probabilidad 1 implica que el estimador insesgado, en este caso tita sombrero, es necesariamente tita, ¿no? Que se aproxima. Y esa aproximación se lo conoce justamente como límite, en este caso, ¿no? Al infinito. Suficiencia, que significa que toda información de una muestra de una estimación de un parámetro dice que tiene una probabilidad suficiente. Ejemplo, aquí tenemos X barra. Si ustedes conocen la estadística 1, han visto la sumatoria de los valores o X sub I de un conjunto de datos no agrupados, ¿no? Pues la media muestral, esta por ejemplo X barra, es una media muestral, es un estimador suficiente. ¿Por qué se dice que es un ejemplo de estimador suficiente? Porque para su cálculo se utiliza todos los datos de la muestra, ¿no? Todos los datos. A diferencia de otros, no necesariamente se determinan todos los datos en realidad, ¿no? La siguiente es la robustez, ¿no? ¿Qué significa que sea robusto? De que un estimador es robusto si la distribución muestral no se ve seriamente afectada por violaciones de suposiciones. Frecuentemente tales violaciones se los deben a puntos o datos extremos de origen diversos, ¿no? Una de esas, por ejemplo, las de medidas de dispersión. Existen puntos extremos, ¿no? Outliers se lo conocen, ¿no? Son puntos aquellos que están fuera de los rangos del rango intercuartílico en este caso. La naturaleza de población muestradas es distinta, diferente con sus mismos parámetros. Casos, en este caso, veamos el inciso A. Para un intervalo de confianza para la media de una distribución normal, Z, ¿no? Varianza conocida, entonces aplica prueba Z o prueba Z normal estándar, ¿no? Para los intervalos de confianza para la media de una distribución normal de varianza desconocida, entonces hay dos casos, ¿no? Primero, si las muestras son mayores a 30 sujetos o las muestras pequeñas son menores a 30, ¿no? Si son mayores, es decir, más de 30, se aplica una prueba normal Z. Y si las muestras son pequeñas, entonces se aplica una T de estudio, ¿no? Entonces hay dos casos para ver si la varianza es desconocida. Entonces hay dos casos para hacer la prueba correspondiente. El intervalo de confianza para la varianza de una distribución normal, mayormente se aplica la prueba F de Fisher, ¿no? Y eso se puede realizar tanto con la hoja en Excel como el paquete SPS, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Este es el paquete SPS de la versión 25, donde están la lista, en el caso las etiquetas de las correspondientes variables y la vista de los datos, ¿no? Que ustedes pueden ir llenando en cada una de las escenas de cada columna, identificado en relación a las etiquetas, ¿no? Definidas, es bien importante. Mayormente aquí se hace justamente con valores numéricos, es bien importante eso, de manera cuantitativa. Tipos de estimadores, puntual, es simplemente un estadístico, hemos mencionado, ¿no? Que emplea para estimar parámetros, ¿no? Cuando obtenemos una media aritmética a partir de una muestra, esta se puede emplear de un estimador de media poblacional. Entonces, un estimador puntual consiste en un solo valor, un punto nada más, ¿no? Deducido de una muestra para estimar el valor de una población. Entonces, estimadores puntuales son la base de la teoría misma de desrelación de inferencia, ¿no? Para población, hemos dicho, denotamos, aquí está, media poblacional, varianza poblacional, desviación típica poblacional. Algunos libros lo van a ver como desviación estándar poblacional y la de proporción. Los estimadores, X bar, ¿no? X bar, que es la media muestral, S al cuadrado es justamente la varianza muestral, desviación típica muestral y la proporción muestral. Las estimaciones correspondientes en la misma simbología, ¿no? Entonces aquí vamos a tomar en cuenta un ejemplo muy importante
Tomamos una muestra y gracias a eso podemos estimar el promedio general de clase de estadística e inferencia del módulo 7, por ejemplo, es de 8,35. Al construir un intervalo, para esta afirmación podemos encontrar dos puntos que van a ser de 7,8 y de a 8,9, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando yo estoy diciendo un dato menor a este que ya he determinado y un dato mayor a ese, que es 8,9, miren, este es el límite superior y este es un límite inferior. ¿Qué estoy realizando? Estoy haciendo justamente una inferencia de construir un intervalo. Eso vamos a ver si ese intervalo es confiable o no es confiable. Por eso dice intervalo de confianza. Entonces se van trabajando justamente al 95% de confiabilidad, 97, 99. Depende mucho del valor o dato que se vaya trabajando. Entonces, en este caso se establece, ¿no? Si contamos con un 90% de confianza o de confiabilidad, entonces de seguro los valores van a estar en ese rango, ¿no? Como valor mínimo 7,8 y valor máximo 8,9. Aquí nos basamos también de los valores de Z, de la distribución normal estándar, ¿no? Para crear un nivel de confianza debemos de dividir justamente nuestra campana de Gauss en dos partes, ¿no? Esta es la campana de Gauss, aquí se tiene justamente el plano cartesiano en el que se encuentra debajo de esta curva, que es conocida campana de Gauss, las áreas correspondientes, ¿no? Lo que está pintado, remarcado justamente el 95% de confianza, ¿no? Aquí está el límite inferior y aquí está el límite superior. Toda esta corresponde en la parte de esta línea. Este eje es el intervalo correspondiente. Entonces, la media debería de estar en ese intervalo, ¿no? Correspondiente. Entonces, hay un límite inferior y hay un límite superior, ¿no? Si se trabaja a un 95% de confiabilidad, se lo denota de esta forma, ¿no? Dentro de la campana de Gauss. Ahora, los extremos obviamente es el 5%, es decir, 5 sobre 2, ¿no? 5 sobre 2. Es 0,025. El 5% es ¿cuántos? Ustedes hacen la división de 5% entre 100, ¿no? Si hacen esa división de 5% entre 100, ¿cuánto les va a dar? 5 sobre 100 en realidad va a ser, ¿no? Y 5 sobre 100 es justamente 0,05. Divides entre 2 porque tienes dos colas, en este caso es una distribución bilateral, en este caso va a ser justamente de 0,025 en realidad, cada una de estas áreas, ¿no? La suma de esta área más esta área es 5, más 0,5, ¿no? Más 0,95. Si ustedes multiplican esto por el 100% es 95%, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Las áreas que están ahí no pintaditas, eso es justamente el complemento. Obviamente, dentro de probabilidad se lo conocen en esa campana de Gauss, que la probabilidad de aquí, el área debajo de esta campana es 1 en realidad, ¿no? 100%, si alguien quiere ver en porcentajes. La mitad, 50-50, es decir, 0,5, 0,5. Dividido en tres partes, ¿no? Hay una área más grande y otras dos pequeñas similares, entonces 0,95 y las otras van a ser justamente, ¿no? 5%, ¿no? Es decir, 0,5 en probabilidad. Entonces ahí ya se tiene, por ejemplo, alfa, se lo conoce como el nivel de significancia, ¿no? Alfa medios, aquí está mencionado, ¿no? Z, alfa medios, ¿no? Entonces ahí se tiene justamente extremo correspondiente para ubicar en tabla de valores, ¿no? Otra forma de verlo es el nivel de confianza, ahí está como intervalos. En Z alfa medios, 1,96 el valor a un 95% de confiabilidad, valor extremo superior, valor extremo inferior con valor negativo y otro con valor positivo, ¿no? Menos 1,96 y el otro es 1,96. Alfa medios, si ustedes suman alfa medios más alfa medios, eso es alfa, ¿no? Y alfa se lo conoce como el nivel de significancia. Aquí tenemos por notación, cuando P es igual a P sombrero, se lo conoce justamente, ¿no? La proporción poblacional es justamente igual a la proporción muestral, ¿no? Este es el estadístico, ¿no? Este es el estadístico conocido. Y este es el que se quiere determinar, ¿no? La proporción poblacional, ¿no? Es decir, aquí estamos haciendo justamente el intervalo de confianza, aproximar por estadísticos a los parámetros correspondientes. Aquí tengo una proporción muestral, se calcula X número de éxitos y N es el tamaño de la muestra, ¿no? Número de éxitos sobre el tamaño de la muestra y eso va a ser justamente para nosotros una proporción muestral. Entonces, X sobre N tendría que ser mayormente, en este caso, cercano a la de proporción poblacional, ¿no? Por ejemplo, en la fábrica de chocolates del Ceibo se desea determinar la proporción de productos que tienen defectos, dice, ¿no? En el empaquetado.
¿no? Cada fábrica tiene, ¿no? Hay productos, por ejemplo, que son, podríamos decir, que son buenos y productos malos en realidad, ¿no? Mal elaborados. Entonces, se toma una muestra de 2022, dice, chocolates, y se toma la salida de línea de producción, de los cuales se descubre que 12, dice, ¿no? 12 de esos han sido mal empaquetados, ¿no? Entonces dice ahora determine la proporción verdadera de defectuosos, ¿no? El total de la producción de la fábrica, de manera puntual. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, calculamos los datos. ¿Tengo cuántos? 2022 chocolates. ¿Qué tengo? Que tengo justamente 12, ¿no? Han estado mal empaquetados. Entonces, ¿cuál es la proporción del total en este caso, no? La proporción va a ser 12 sobre 2022 y eso es 0.0059. Ese va a ser para nosotros justamente el estadístico, ¿no? Es la proporción de la muestra. Entonces, la proporción de defectos en la población será eso, ¿no? 0.0059. Si esto multiplicas por 100%, eso es 0.59%, ¿no? Traducido en porcentajes. ¿Sí? Eso es el porcentaje de defectuosos que se tiene, ¿no? En esa muestra. Del total. ¿Y del total cuánto sería? En este caso tendrías que restar 100% menos 0.59%, y eso va a ser un 99.41% de los chocolates no son defectuosos, ¿no? Estos son defectuosos, esa es la proporción de defectuosos. Los de no defectuosos va a ser restar, obviamente, ¿no? Este porcentaje sobre el 100%. Otra, la expresión arterial del caballo fue medida 10 veces, dice, en una clínica determinada. Así, ¿no? Los datos son 10, 16, 5, 10, 12, 8, 4, 6, 5, 4. Pregunta hallar la estimación puntual para la media, para la varianza, la desviación típica y la proporción, ¿no? De la presión que fue mayor a 8,5. Esta es la presión correspondiente de proporción. Entonces, determinamos las estimaciones puntuales. El promedio, X barra, ¿no? Es 1 sobre N o el sumatorio de X sub I sobre N, ¿no? Entonces, lo que hacemos es sumar todos estos datos, X1, X2, X3, etcétera. Es decir, sumen 10 más 16 más 5 más 10 más 12 más 8 más 4, etcétera. Suma total es 80. ¿Dividido entre cuánto? Entre 10. ¿Por qué? Porque tengo 10 datos. Y eso es 8 en realidad, ¿no? 8. Y casi se acerca a 8,5 en realidad, ¿no? La estimación puntual. La varianza es 1 sobre 1 n menos 1 respecto a la sumatoria de x sub i al cuadrado menos n por la media elevada al cuadrado, ¿no? Entonces aquí se tiene 782 menos 10 por 8 al cuadrado sobre 9, ¿no? Si alguien hace operaciones estadísticas, ¿no? Estadística descriptiva. Sí, tenemos 15,78 es la varianza, ¿no? 15,78. Desviación estándar, sacamos a esta su raíz cuadrada, es la desviación estándar, es de 3.97. ¿Cuál sería la de proporción? Va a ser el conjunto de datos, en este caso 4 sobre 10, ¿no? Es decir, tengo 4 datos justamente que son menores, en este caso, a esta, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a 4, 5, 4 correspondiente, ¿no? Y las de mayor, por ejemplo, 16, 10, 12, ¿no? Ahí corresponde justamente a las de éxito, ¿no? 4 sobre 10, y es 0.4. Intervalos de estimación por intervalos. Ahora, esas son las estimaciones puntuales, ¿no? De manera muy directa. Las de intervalos, ahora sí tomamos en cuenta en varios ensayos correspondientes en relación a éxitos y fracasos. Intervalo de confianza es el intervalo de estimación probable sobre cierto parámetro estadístico de la población. Existen límites, obviamente, en los intervalos, ¿no? Dos valores extremos. Límite inferior, límite superior. Vamos con intervalo de confianza, ¿no? Propiedades que debe de satisfacer, ¿no? Primero, mientras mayor sea el nivel de confianza 1 menos alfa, será mayor Z alfa medios, ¿no? Será amplio en este caso el intervalo de confianza. Mientras más pequeña sea la desviación estándar, el intervalo será más angosto. Conforme al tamaño de muestra, también se incrementa, ¿no? La amplitud del intervalo de confianza puede ser menor. Aquí tenemos intervalo de confianza para media, población normal, población conocida, ¿no? Con varianza conocida. Tenemos la campana de Gauss, 5%, 5 y el 90%, ¿no? Suma de estos es el 10%, obviamente, ¿no? Z es igual, esta es la fórmula de Z estandarizada. Tenemos aquí el parámetro X barra, ¿no? El estadístico menos el parámetro mu sobre sigma, que es justamente la varianza conocida sobre la raíz cuadrada de n y el tamaño de la muestra correspondiente. El intervalo de confianza corresponde a 1 menos alfa, y 1 menos alfa, por lo general, en este gráfico está trabajando 0,9.
Si esto multiplicas por 100% es 90%, ¿no? Si esto multiplicas por 100% es el 10%, ¿no? Este es 5 y este es 5. Y aquí tengo, ¿no? El 90% de confianza, miren, quiero determinar cierto parámetro mu, supongamos, entonces puede ser un primer intervalo, en un segundo, en un tercero, pues miren, por ejemplo, no puede contener, ¿no? No contiene al parámetro, ¿no? Entonces está remarcada de color rojita, ¿no? Es decir, existen intervalos que sí contienen al parámetro y otros que no necesariamente, ¿no? En algunos casos se van a acercar mucho, por ejemplo, al extremo superior, ¿no? Al límite superior. En este otro, por ejemplo, en este intervalo se acerca un poco más al límite inferior, ¿no? Y así sucesivamente. Son varios intervalos, ¿no? Con los que se trabaja. Entonces aquí ya se utiliza la fórmula de probabilidades, 1 menos 645 en este rango, a 1 645, z es el valor. Se utiliza propiedades de probabilidades, ¿no? Es 1 menos la probabilidad para z mayor a 1,645. Aquí está utilizando propiedades de no sé si lo han visto en estadística 1, ¿no? Cuando se utiliza justamente propiedades de probabilidades, ¿no? Por ejemplo, si yo digo la probabilidad, ¿no? De un valor A es menor estricto a Z, ¿no? Menor a B, ¿no? Esta desigualdad, ¿qué significa? Esto es igual justamente a la probabilidad, ¿no? Del valor Z, ¿no? Menor a ese dato, en este caso va a ser B, ¿sí? Menos la probabilidad de Z menor a el valor de A. Sí, está haciendo la diferencia. En el libro de Chungara, si lo han visto, ahí también, ¿no? Se utiliza la notación de phi, ¿no? Ahí está A, ¿no? Menor estricto ahí, por ejemplo, a Z, menor estricto a B. Sí, aquí es igual. Es la probabilidad o la función de phi en el punto perdón, en el punto B, menos en el punto A. ¿No? Esa es una forma, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando es negativo? Una probabilidad negativa es justamente el complemento, la que determina, ¿no? Eso es igual a 1 menos la probabilidad del valor o dato que se tiene, ¿no? Pero ya no con signo negativo en la parte interna, ¿no? Aquí es positivo. Esa es una propiedad. Y así hay varias propiedades también, ¿no? Las que se utilizan en teoría de probabilidades. Aquí ya es lo que se está trabajando. Hay un valor negativo, ahí está 1 menos el complemento, menos la diferencia, ¿no? Este es el valor del extremo superior y el valor del extremo inferior, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, va determinando los valores o las áreas correspondientes, ¿no? La probabilidad cuando es menor a menos 1,645 es 0,05 y cuando es mayor también es 0,05, ¿no? Que es el 5% en este caso. 0,05 es justamente el 5%, ¿no? Suma de estas, obviamente, da el 10%, ¿no? Esta área, esta con esta otra. Y esto obviamente está trabajando a un 90%. ¿Cuál es el nivel de significancia? El alfa es de 0,1, es decir, el 10%. Y ahí se hacen varias propiedades, ¿no? De probabilidades para estimar los parámetros correspondientes, ¿no? Intervalos de confianza, ¿no? Entonces se van sumando, se van restando justamente, ¿no? Los estadísticos conocidos, ¿no? Como tanto la varianza, la raíz cuadrada de n, se va restando justamente el parámetro correspondiente. Ejemplo, una fábrica produce latas de sardinas y el peso de las latas, estoy menos de un minuto, por favor, van a volver al mismo link, ¿sí? Al mismo link, volvemos, ya terminando, y vamos a ir con el ejemplo. Veo bien, Lizeth Quispe Mamani, sí, ya he llamado a la lista. Lizeth Quispe Mamani, ¿no? Sí, licenciado, por favor. No, no, ya está. Gracias, Liz. Vuelven entonces al mismo link, ¿ya? Ya está terminado.